¿Está listo? Muy bien. Entonces, este es mi tercer servicio, ¿verdad? Acabo de estar allá en el servicio de inglés y pues allá prediqué 20 minutos porque soy 20 yo y 20 Juan Carlos, pues entonces, pero aquí tengo un poquito más de oportunidad de extenderme con los próximos 35, 40 minutos. ¿A cuánto les gusta el mar? A mí me fascina, a mi esposa, a mí nos encanta el mar. ¿A cuánto les gusta el oro? Ya vi algunos que traen acá sus cadenas, sus esclavas y todo lo demás, ¿no? De oro. Bueno, déjeme le digo, le tengo noticias. Dice la palabra del Señor que si tú has recibido a Cristo Jesús, Él es tu Salvador. No nomás nos vamos a traer oro, sino que vamos a caminar sobre el oro, en las calles de oro. Y va a haber un mar precioso de cristal. Así es que cosas preciosas nos esperan. Jesús prometió, voy a preparar lugar especial para que donde yo estoy ustedes también estén conmigo. Así es que Él va a preparar este lugar. Mas sin embargo, todavía estamos aquí en esta tierra y enfrentamos problemas. ¿Y cuántos dicen amén? Déjeme decirle que todavía hay preocupaciones, todavía hay tristeza, hay racismo, hay injusticia, hay robos, hay traiciones, hay accidentes, enfermedades, divorcios, huérfanos, viudas. Y podríamos jugar a la lotería toda la tarde aquí, ¿sí? Porque este no es el cielo todavía. Todavía no estamos en el cielo. Así es que aquí va a haber todas estas cosas. Vivimos en un mundo tronado. Por eso Jesús nos advierte en su palabra en Juan 16. Dice, en este mundo vas a tener luchas, vas a tener pruebas, vas a tener aflicciones. Pero confía. Voltea con tu vecino y dile, confía. No tires la toalla, no desmayes. Si no lo sueltes, agárralo, permanece. Y mire, las hermanas empezaron a agarrar a su esposo. No me refiero a eso. No lo suelte. Dice, confía porque yo he vencido al mundo. Por cuestión de tiempo voy a omitir, usted tiene las escrituras ahí para corroborarlo, pero le voy a parafrasear la historia de la cual vamos a tomar tres poderosísimos elementos para poder enfrentar las adversidades de la vida. Jesús en esta ocasión, en el libro de Mateo, nos relatan que acaba de alimentar a más de 5,000 personas, acaba de sanar un montón de enfermos, tanto espiritual, moral, físico, ¿verdad? Ha sido un tiempo exhausto que seguramente drenó todas las energías de Jesús, físicamente hablando, y también las energías de los discípulos. Si nosotros cuando organizamos eventos aquí, ¿verdad que sí, Pastor Isela? Las mujeres o los varones, o nosotros ahora que vamos a tener la megacélula de grupos familiares que hacemos cada año, pues ya nos anda con 300, 400 gentes, ¿no? Y nos organizamos con un par de meses y tenemos juntas y se nos quiere caer el mundo encima, ¿sí? Usted imagínese ahora alimentar a 5,000 personas. Usted imagínese aquellas personas que estaban endemoniadas, liberarlos, aquellos que estaban enfermos, cáncer, aquellos que estaban chuecos, paralíticos. O sea, fue un día exhausto, ¿sí? Y había drenado las energías de Jesús y también de los discípulos. Pero Jesús hace algo muy especial. Les dice a los discípulos, ¿saben qué? Váyanse al otro lado del lago mientras yo voy a despedir la gente. Después dice que despidió la gente y se fue a orar. Se apartó a solas, a las colinas. Después de orar, ¿verdad? Regresa, va con los discípulos. Mientras tanto, los discípulos allá en el lago comienzan a tener problemas. Estaba una tormenta bárbara, las olas se levantaban. Este lago, pues es el mar de Galilea, ¿no? No creo que es algo chiquito ese lago, tiene como unos, no sé, 14 kilómetros por 22, una cosa así. Es grandísimo. Y la forma en que están las montañas alrededor levantan unas olas bárbaras, ¿no? Se pone feo ahí cuando se pica el agua, ¿no? Entonces están en medio de estas dificultades porque Jesús los mandó al otro lado del lago. Jesús muchas veces te ha mandado a ti y a mí al otro lado y nosotros pasamos por problemas mientras estamos obedeciendo la voz de Dios, ¿sí o no? ¿Ah? Y parece que el Señor nos ha abandonado. Dice, trágame tierra o ven ya Jesús pronto, ¿no? Y pasamos por dificultades, ahí están ellos pasando por estas dificultades. Y de pronto Jesús viene caminando sobre el agua y dice que se aterrorizaron porque pensaron que era un fantasma, ¿verdad? Usted también se hubiera aterrorizado, no nomás sino por las olas y por todo lo demás. Imagínese usted qué escena tan tremenda, ¿no? La oscuridad, las olas, el mar, la barca que ya se voltea, ya se hunde. Y de repente viene este fantasma caminando. Y entonces, pero Él les habla. No tengan miedo. Y conocieron la voz de Dios. ¿Conoces la voz de Dios cuando te habla? No tengas miedo. Ajá. Y entonces ya sabes, Pedro el atrevido, ¿no? Si eres tú, Señor, manda que vaya.
Y ya se baja Pedro de la barca y pues sí comienza a andar sobre el agua. Usted ya sabe, comienza a ver las olas, comienza a hundirse. Jesús lo rescata porque hace una oración express sin haber ayunado. ¿Sí? De repente, Señor, sálvame que perezco. Esa fue su oración y el Señor extendió su mano, lo levanta, lo saca, lo seca, ¿verdad? Pues se secó con el viento, había viento, quedó seco. Y otra vez caminan sobre el agua ya juntos y vuelven a la barca nuevamente. Y entonces, reina la paz porque el Señor ha terminado con esta tormenta. Le dijo a los vientos, hey, ¿qué traen? Cálmense. Bájenle 2 rayitas, a ver, quiero paz. Y todo se puso en calma y recuperaron la paz. Esta es la historia de la cual estamos hablando el día de hoy. Y voy a compartir contigo 3 cosas muy poderosas que encontramos, 3 recursos espirituales que proporcionan fortaleza para cuando te encuentras en dificultades. Si llegas a tener dificultades, esto te va a ayudar muchísimo en la vida. Así es que te voy a comenzar a compartir el primer recurso para que salgas victorioso. Déjame te digo antes de comenzar, si no usas estos 3 recursos, te garantizo que no vas a salir victorioso de tus problemas, de tus adversidades. Necesitas estos 3 elementos para que andes con ellos cada vez que te enfrentes a una situación de adversidades. Amén. Y el primer elemento que te voy a compartir el día de hoy, que es muy poderoso, es la oración. ¿A cuántos les gusta la oración? De este lado como que más espirituales, de acá los menos. Ajá. ¿Cuántos? Ya sabemos que la oración es poderosa y nos gusta. Uy, ahí va aumentando. ¿Cuántos usamos la oración? Ay, mira, la oración es aburrida. Ay, ¿no? Sí. Cuando tú oras al viento, cuando no tienes fe, cuando no tienes confianza, cuando nomás oras porque alguien te ha dicho que tienes que, es lo más aburrido que existe. Pero cuando tú platicas con una persona, cuando tú platicas con Jesús, olvídate, es otra historia, es totalmente diferente. La oración es una plática, es una conversación donde escuchas la voz de Dios y eso se torna totalmente diferente. La oración es muy poderosa. Entonces el primer elemento que nosotros necesitamos es la oración. Mira, si Jesús oró, quiere decir que tú y yo necesitamos. ¿Sabes qué fue lo que hizo Jesús cuando terminó de ministrar, cuando sus fuerzas fueron drenadas por todo lo que habían estado haciendo? Lo primero que hizo fue irse a orar, porque necesitaba recargar sus pilas. Y es lo que nosotros necesitamos hacer muchas veces en la vida. Necesitamos orar para recargar nuestras pilas para poder enfrentar la vida común y corriente. Necesitamos ir a platicar con Dios. Dígale a su vecino, ir a platicar con Dios. ¿Sí? No nomás a repetir palabras, sino ir a platicar con Dios. Acabo de escuchar una entrevista con unos cuates que son inconversos, que tienen una banda, y me llamó mucho la atención de este muchacho que pasó por una situación muy, muy dura, muy difícil. No es cristiano, pero dice, yo siempre he quedado con Dios y yo hablo con Dios. ¿Sí? Y yo le digo, Chuyito, hazme el paro. Esa es su forma de hablar, porque no conoce, ¿no? Pero él tiene una conversación con Dios. Y a veces pensamos que Dios está encerrado aquí en 4 paredes. Pero Dios responde a la fe y Dios responde a la oración. Y él hablaba de su testimonio, ¿sí? De cómo Dios lo ha guardado. Y qué relación tiene con Dios, una relación de amistad, de amigos. No es un Dios lejano. Ahí estoy promoviendo el libro del pastor, ¿verdad? El Dios cercano. Es un amigo buena onda con el que puedes platicar, con el que puedes llevar tus cargas. ¿Y sabes qué? Es un amigo que te quiere ayudar. A veces tenemos amigos que nos quieren ayudar, ¿sí o no? Pero no pueden porque no tienen los recursos. Por más que se les salga el corazón y las ganas, no te pueden ayudar. Pero este amigo no nada más quiere, sino que puede ayudarte. ¿Sí? Entonces por eso es importante que nosotros lo primero que tenemos que hacer es ir a platicar, es ir a conversar con Dios. Por eso la oración es importante. Jesús subió a orar después de que se terminaron todas sus energías. Vaya a Mateo, ahí vamos a estar parafraseando y vamos a estar viendo algunos versículos. El 23, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar. Mientras estaba orando allá, cayó la noche, se hizo de noche. Miren lo que dice Filipenses en el capítulo 4, verso 6. No se aflijan por nada, no se desgasten, no se mortifiquen, no se entristezcan, no se desanimen, no tiren la toalla, no tengan miedo, porque lo primero que pasa cuando tenemos un problema es que comenzamos ¿a qué? A perder la calma, empezamos a preocuparnos, nos desenfocamos, ¿sí? Empezamos a desgastarnos, nos entristecemos. Pero él dice que no les pase esto, dice, más bien, platican conmigo, dice, sino presenten todo a Dios en oración y pídanle y denle también las gracias. Hay que aprender a dar gracias por adelantado, ¿sí?
Nota aquí que seguramente después del arduo día de trabajo, de las demandas que probablemente puedas tener en tu familia, las obligaciones de tratar con la gente, después de que has tenido un día arduo, sí, que tus energías se han desgastado, debemos de ir a recargar nuestras pilas. Debemos de ir a platicar con Jesús, porque si no, entonces nos vamos a desenfocar, ¿sí? Es muy importante la oración en nuestras vidas, porque ahí vamos a encontrar fortaleza. Observe lo que Jesús hizo después de un día arduo de trabajo. Se fue a orar, se subió al monte para orar. Te voy a dar 5 razones importantes de por qué orar. Y ojalá que estas 5 razones nos ayuden para que nosotros podamos acercarnos a Dios en oración cuando estamos enfrentando adversidades. Y también para prepararnos cuando vengan las adversidades. Número 1, ¿sabes por qué debemos orar? Qué bueno que me preguntas. Te doy 5 respuestas. Debes orar porque eso demuestra tu dependencia de Dios. De nadie más, pero demuestra ¿a quién acudes cuando tienes problemas inmediatamente? Si contigo mismo vas a tu razón, a tu entendimiento, vas con gente, etcétera. ¿Cuál es tu primera reacción? Bueno, cuando nosotros oramos, eso demuestra nuestra dependencia de Dios. Mira lo que pasó aquí en el versículo 28 con Pedro. Entonces Pedro llamó: Señor, si realmente eres tú. Él fue a la solución, él fue a Jesús. Si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Fíjate que Pedro quiere ir donde está Jesús. Si no es que él quería experimentar caminar sobre el agua y todo esto, no. ¿Sabes? Él quiere ir donde está Jesús. ¿Por qué? Porque esto era de vida o muerte. Él sabía que esa dependencia de él, de eso dependía su vida. ¿Sí? No quiero estar en la barca que se está hundiendo. Quiero estar contigo donde tú estás caminando en la seguridad. Yo necesito caminar hacia ti. Por eso la oración demuestra dependencia de Dios. Y a veces, amados hermanos, va a ser necesario caminar sobre las circunstancias para poder acercarnos a Jesús. Y muchas veces Jesús va a permitir circunstancias en tu vida y en la mía que son adversas para que nos acerquemos muchas veces a Él. Porque a veces andamos un poco alejados del Señor. Y Él va a permitir quizás estas cosas en tu vida. Número 2, la oración también. Te contesto la segunda razón. La oración y la comunión con Dios te va a hacer valiente. Porque cuando vienen problemas y situaciones, nuestro corazón lo primero que hace es que le da temor. Pero la oración te va a hacer valiente. Porque Jesús te responde. Mira, vamos a ver el verso 28. Entonces Pedro le llamó: Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti. Y aquí está, mira, caminando sobre el agua. Él está diciendo cómo es que quiere ir con Jesús. O sea, se requiere valentía, ¿no crees tú? Para bajarse del barco y caminar sobre el agua. Quiero ir hacia ti, pero quiero ir caminando hacia ti. Caminar sobre el agua. Ahora, Pedro hace una petición, porque es arrebatado, pero no es tonto. Y dice: Señor, dice que vaya a donde está Él. No dijo que a otro lugar. No dijo a nivel a la barca. No, 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 yo quiero ir donde estás tú. Aquí vemos la osadía de Pedro, cómo él quiere ir donde está Jesús. Pedro pidió una garantía, porque ya te digo, era arrebatado, pero no tonto. Y la garantía es: si eres tú, entonces ordena, Señor, que sucedan estas cosas. Cuando tú hablas con Dios, sí, tú vas a poner: Señor, si eres tú, sí se puede. Si eres tú, sí puedo caminar sobre esto. Si eres tú quien está permitiéndome esto, entonces voy a salir victorioso. Señor, si eres tú, voy a sanar. Señor, si eres tú, voy a prosperar. Si eres tú, esta situación va a cambiar. Pero solamente si eres tú, Señor. Entonces mándame que vaya, porque no quiero hacerlo de ninguna otra manera si no eres tú. Lo cual nos enseña que no debemos tomar decisiones por nuestra propia cuenta sin antes consultar a Dios y saber si le va a agradar a Dios las decisiones que nosotros estamos tomando. Es muy importante que nosotros hagamos esto. Y miren la respuesta preciosa de Jesús. Jesús le encanta, respondió a la fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Dios honra la fe. ¿Y qué crees que le contesta Jesús en el versículo 29? Sí, ven. Jesús dijo. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Qué escena tan más bárbara, ¿no? Yo sé que lo hemos leído un montón de veces, pero tú ponte a pensar que él se bajó. Y fíjate bien, observa que dice que por el costado. O sea, no se echó un clavado, no se aventó, ¿sí? Sino que por el costado agarró, imagínate, este es mi barco, y puso el pie, ¿sí? ¿Y qué crees que sucede? Que pisa en firme. Y entonces ahora sí agarró confianza, ¿sí? Ahora sí bajó el otro pie y comenzó a caminar hacia Jesús, porque estaba pisando sobre firme. ¿Te imaginas que te pasara eso a ti? ¿Cuántos tienen fe aquí?
Hubo como 2 o 3 que no hubo amenes. Déjame le hablo a esos 2 o 3. Cuando tú abres la llave de tu casa, del lavabo, ¿qué dices que va a salir? ¿Leche? ¿Aceite? ¿Qué sabes que va a salir? Pero ¿por qué sabes que va a salir agua? Si no la has visto, todavía no sale. Pero vas y abres con fe de que va a salir agua. ¿Y qué sale? Agua. ¿Sí? A menos que no hayas pagado el bill. Pero sale agua. Tienes fe. Todos aquí tenemos fe. Muchas veces vamos a necesitar abrir la llave de la fe. Este hombre abrió la llave y puso el pie y pisó en firme. Ay, se siente bien. Sí, ven, le dijo Jesús, ven hacia mí. Número 3, la oración también nos fortalece en los desafíos que Dios pone delante de nosotros. Te va a dar esa fuerza que necesitas. Muchas veces no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza porque estamos debilitados emocionalmente, espiritualmente, nos hemos desgastado, se han drenado nuestras energías. Pero ¿sabes qué? La oración te va a fortalecer, no importa cuál sea la circunstancia. La oración te va a ayudar, te va a fortalecer en los desafíos. Pedro tenía un enorme desafío por enfrente. Oye, caminar sobre el agua, ya que Jesús le agarró la palabra, órale pues, porque era un poco de Michoacán Jesús. Órale pues, dice, camínale sobre el agua. Y Pedro era norteño y dijo, pues ¿a poco no? ¿Sí? Y empezó Pedro a caminar. ¿Sí? Ahí estaba el norte y el sur del país hablando. ¿Sí? Entonces caminó sobre las circunstancias, mira lo que dice, y caminando sobre el agua, sobre el agua hacia Jesús. La voz de Dios te va a fortalecer. Cuando tú platicas con Dios, cuando hablas con Dios y escuchas a través de un canto, de una predicación, de un hermano, de una oración, de 1000 maneras, Dios te va a hablar de 1000 formas. ¿Sí? ¿Sabes qué? Cuando escuchas, sí ven, sí camina, sí se puede. Y eso va a traer confianza, te va a fortalecer y vas a comenzar a caminar sobre las circunstancias. Cuando oramos y esperamos una respuesta de Dios, las circunstancias no van a gobernar tu vida ni la mía. Jesús nos da un extraordinario ejemplo al respecto. Cuando Jesús va a ser crucificado, ¿sabes qué es lo que hace? Él sabía que era la voluntad de Dios que fuera crucificado. Para eso había venido a esta tierra, para eso había nacido y se había preparado por 30 años y 3 años de ministerio, y él estaba listo para ir a la cruz. Mas sin embargo, él va en oración y busca al Padre, porque oye, no es cosa tranquila, no es cosa fácil llevar tus pecados, llevar los míos, apartarse del Señor, morir en la cruz latigado, de todo por lo que iba a pasar Jesús. Él necesitaba la fortaleza de su Padre. Y ¿sabes qué? Se va aparte y empieza a orar. Padre, si es posible. Dice, pero ¿sabes qué? Si esto es lo que tiene que suceder, que se haga tu voluntad, no la mía. Lo único que te pido es que me fortalezcas, que me des la fuerza. ¿Sabes qué, hermanos? Sin oración no la vamos a hacer. No vamos a pasar las circunstancias. Vamos a tener que repetir nuevamente el examen. Sí, es importante que nos fortalezcamos en esa plática con Dios, en esa oración, en abrir nuestro corazón y llevarle nuestras necesidades delante del Señor. Aquí hay una leyenda preciosa que te dejé de mi tocayo Martín Lutero. La oración no es para cambiar los planes de Dios. Es para confiar y descansar en su voluntad, en su soberana voluntad. Para eso es la oración, no para cambiar los planes de Dios. Señor, ayúdame a pasar por esta circunstancia. Porque déjame te digo una cosa, si estamos pasando por algo, tenemos que tener confianza. Aún si no fue un asunto donde nosotros metimos un pie y el otro, ¿sí? De todos modos Dios lo va a usar para bien. Pero ¿sabes qué? Recuérdate que Dios comenzó una obra contigo y te está preparando. Y Dios va a permitir circunstancias en tu vida porque quiere que madures, quiere que mejores, quiere que seas una mejor persona, quiere que la iglesia siga siendo sal y luz aquí en la tierra. Y es necesario que muchas veces pasemos por esas luchas y esas pruebas y aflicciones. Pero dice, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Permanece, mantente, ten confianza, créeme. Número 4, es importante la oración porque en la comunión con Dios hay protección. Dios te va a proteger en medio de las circunstancias cuando tú acudes a Él. Va a haber protección en la oración. Mira lo que dijo este grande predicador Charles Spurgeon. Dice, él hace una afirmación y también hace una pregunta. Dice, si Dios te amó cuando estabas lleno de corrupción, ¿no escuchará tus oraciones ahora que te ha hecho un heredero del cielo? Pues desde luego que sí. ¿Por qué? Porque ahora somos parte del reino, somos sus hijos. Mira Mateo ahí en el verso 31, dice, de inmediato. Como puedes ver, ahí está la protección de Dios. Dios siempre llega en su momento. Dice, de inmediato. Dios siempre escucha sus oraciones.
no te va a contestar muchas veces cuando tú quieres, pero en el momento preciso. Dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Su oración, mira, no tuvo tiempo ni de ayunar, ¿sí? Ni mucho menos, simplemente hizo una oración ahí con una fe bárbara. ¡Sálvame! Esa fue la oración, pero era honesta, era sincera, ¿sí? Con una dependencia de parte de Dios, y dice que el Señor lo agarró de inmediato. Aquí hay una leyenda que te dejo, dice, la oración debería de ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Yo no estoy diciendo que ores, decía alguien como matraca loca, que ores con entendimiento, que pongas tu día, que el Señor bendice el fruto de mis manos el día de hoy, bendice los planes, los pensamientos, dame dirección, Espíritu Santo, ¿sí? O sea, no te estoy pidiendo de que te vayas 5 horas a orar como el monje loco, no, porque tienes que ir a trabajar, no le hagas al loco, ¿sí? Pero ten un momento con Dios y platica con Dios todo el día. No solamente, hay tiempos donde vas a apartar un tiempo específicamente para estar en una comunión, en una intimidad, sí, con Dios. Pero ¿sabes qué? La plática con Dios es diario, es todos los días y en cualquier momento, ¿sí? Tengo un sobrino que se sorprende mucho porque yo le digo que a mí siempre Dios me tiene un estacionamiento. Y siempre que él anda conmigo, encontramos un estacionamiento. ¿Sí? Y es que le digo, mira, vamos a llegar al lugar, pero yo ya estoy platicando. Mira, Señor Jesús, ¿no me puedes apartar por favor un lugar? ¿Sí? Y siempre sucede que encontramos ese parque. Y él le sorprende mucho, ¿no? Y reímos y gozamos con todo eso. Pero estoy hablando de que nuestra oración tiene que ser práctica. Muchas veces pensamos que tenemos que impresionar a Dios, ¿no es cierto? Hasta la voz nos cambia. Amantísimo Padre Celestial. ¿Sí? Y ay, dice el Señor, ¿quién me habla? Hasta el Espíritu Santo se sorprende, ¿no? No, o sea, con Dios es una plática honesta, normal, así como eres, así te ama, como Él te crió. Él lo que quiere es una conversación contigo y va a haber una buena comunión con Dios. Vas a poder platicar con Él. Número 5, ante la angustia y la tristeza, la oración, perdón, ante la angustia también sí, y la tristeza, la oración nos va a dar la victoria. En la oración vamos a encontrar nosotros la victoria. Mira el verso 32, dice, cuando subieron de nuevo a la barca, cuando recuperó tu salud, cuando se recuperaron tus finanzas, cuando saliste del problema, cuando Dios habló a tu vida, cuando entendiste, o sea, cuando otra vez volviste a la calma, a la barca, dice aquí, dice, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo, hubo paz, o sea, recobró su salud, también recobró su paz, ¿sí? Se fue el miedo, hubo paz ahí. Las circunstancias no van a gobernar nuestra vida a menos que tú y yo se lo permitamos, a menos que nosotros cedamos, entonces sí nos va a robar la paz, pero si no cedemos, ¿sí? Y le confiamos más a Dios, vamos a salir victoriosos. Como te digo, aun cuando sea una circunstancia que no pediste, pero es una circunstancia por la cual Dios va a obrar en tu vida y te va a hacer un mejor cristiano, una persona más madura, una mejor esposo, esposa, hijo, ciudadano, etcétera. Aquí hay una leyenda que me encanta. Yo soy un poquito sarcástico para los que me conocen más de cerca, y me encanta este predicador porque es muy sarcástico también él, en el buen sentido de la palabra, y me refiero a John Piper, y se los dejé ahí. Dice, uno de los grandes usos del Facebook y Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo, ¿sí? Fue por Facebook y por Twitter. O sea, sí hay tiempo. Si tenemos tiempo para Face y Twitter, no hay nada de malo, yo los uso. Pero ¿qué ocupa más tiempo en tu vida, no? ¿O a quién le hacemos más caso? Entonces, ese es el primer recurso, hermano, que tú vas a necesitar para salir victorioso de las batallas, de las luchas, de las pruebas, de las adversidades, de los problemas, de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Vamos a necesitar de esa plática con Dios, de esa oración, de esa amistad, de ese convivio, de esa relación cercana con nuestro Dios, porque es donde vamos a encontrar nuestras respuestas. El elemento número 2 que es poderosísimo para enfrentar las situaciones es la fe. La fe que tú ya conoces también, es la fe. Note cómo aquí Jesús ya le había respondido a Jesús, Jesús ya le había respondido a Pedro, que sí podía caminar hacia él. Mas sin embargo, todavía Pedro tenía que hacer algo. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Pues bajarse de la barca y comenzar a caminar. Muchas veces ya Dios nos contesta, sí, está bien, lo voy a hacer, pero nosotros necesitamos hacer algo. Nosotros necesitamos bajarnos de nuestra seguridad, necesitamos bajarnos de esa barca. Porque de todos modos, si Jesús se va a voltear y se va a hundir, ¿sí? Esa famosa seguridad en la que estamos, mejor es bajar de esa barca y caminar hacia Jesús. Jesús ya le había dicho sí, ¿sí? Entonces Pedro ejerció fe. Mira, aquí lo tienes tú en el verso 28 y 29. Ahí lo tienes en tu bosquejo. Dice, entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le contestó, sí, ven.
Entonces Pedro se bajó del costado de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Tú puedes ver ahí la valentía de Pedro, tú puedes ver la fe de Pedro, que se baja del barco, porque aunque ya Dios le había dicho sí, era necesario que él hiciera algo, que ejerciera la fe. O sea, en pocas palabras, ya Dios te dijo sí, ahora nos toca a nosotros abrir la llave, ¿sí? Ejercer nosotros la fe. ¿Por qué? Porque la fe te conduce a una relación con Dios. Por eso es importante tener fe, ¿sí? La fe también es un don que Dios nos ha influido en la persona del Espíritu Santo. Si tú has recibido ya a Cristo Jesús como tu Salvador, tú tienes la ayuda del Espíritu Santo para poder tener fe. Pero si todavía no tienes fe, te voy a dar algunas cosas que son importantes de la fe. Aquí en esta historia nosotros aprendemos que debemos orar con nuestros ojos puestos en Jesús. Porque si nosotros nos desenfocamos, nos vamos a hundir. Tú ya sabes la historia. Pedro, cuando comenzó a ver los problemas, cuando comenzó a ver las olas, se aterrorizó, le dio miedo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en medio de una circunstancia, ¿sí? Tenemos fe, oramos y todo, pero de repente dejamos de orar, dejamos de ver a Jesús, dejamos de creer, y eso empezamos a ver el dolor, empezamos a ver la enfermedad, empezamos a ver la situación financiera, etcétera, etcétera. ¿Y sabes qué? Comenzamos a hundirnos porque empezamos a quitar nuestra mirada de aquel que tiene la solución. Por eso el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice: mi socorro viene de Jehová, y afirma, dice, que hizo los cielos y la tierra. Déjame te digo algo importante ahí. Él decía: voy a alzar los ojos porque mira, enfrente lo que tengo es el problema, pero voy a alzar los ojos al cielo, donde está la solución, donde está la verdadera solución, porque aquí nomás está el problema, pero alzaré mis ojos a ver la solución. Y luego dice: ¿a quién le estoy confiando? Pues al que hizo los cielos y la tierra. O sea, ¿qué es este problema para él? ¿Qué es esta enfermedad para Dios? ¿Qué es esta? No es nada. Tengo que confiar en el Señor. Dice: alzaré mis ojos a los montes, de ahí va a venir mi socorro. Debemos ejercer fe sobre las circunstancias que estamos viviendo. Tenemos que ejercer la fe, ¿sí? ¿Sabes qué? La fe no es algo fácil, pero tampoco es algo difícil. La fe es una decisión. Vamos a tener fe en algo. Vamos a tener fe en que no va a suceder, pero vamos a tener fe. Entonces, la fe no es difícil, la fe no es fácil, pero la fe es una decisión que tenemos que ejercer, ¿sí? Debemos mantener la fe en todos los tiempos, en todos los tiempos. Tú no plantas un árbol, ¿sí?, y esperas que mañana ya dé inmediatamente los frutos. Tienes que ser constante, ¿sí? Jesús respondió a la fe de Pedro. Mira el Salmo 56, te voy a llevar al verso 3 y 5. Dice: pero cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza, en ti pondré mi fe. ¿A cuánto les ha dado temor aquí por la vida, por las situaciones, por las malas noticias? ¿Sabes qué dice? A mí también me da miedo, dice el salmista, dice David. Pero ¿sabes qué hago cuando me da miedo? Voy a ti y en ti pongo mi confianza. Dice: alabo a Dios por lo que me ha prometido. Dice: en Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué puede hacerme los simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo. Se pasan el día murmurando cómo hacerme daño. Una de las cosas tremendas es cuando la gente murmura de ti, ¿no es cierto? Inclusive a veces: pues no que era cristiano, no que su fe, etcétera, y hacen que eso a veces te desquebraje, ¿no es cierto? Dice: pero ¿por qué voy a hacerle caso a todas esas cosas? Mejor cuando venga este asunto voy a poner mi confianza, mis energías y mi fuerza y mi fe la voy a poner en el que tiene respuesta para mí. Te dejo dos leyendas preciosas aquí que encontré al estar viendo este tema, y el primero es de Tomás Aquino. Dice: para alguien, dice esta frase, para esta leyenda, para alguien que tiene fe no es necesario ninguna explicación, simplemente tiene fe. ¿Sí? Le dice que haga algo, va y lo hace, tiene fe. Dice: para aquel sin fe no hay explicación posible. Se lo puedes explicar con palitos y bolitas y de todos modos no va a servir de mucho porque no tiene la fe. La segunda leyenda que te dejo ahí de mi tocayo Martin Luther King. Dice: la fe está dando el primer paso, incluso cuando no se ve toda la escalera. ¿Sí? Esa es la fe, dar el primer paso, aun cuando no se vea toda la escalera. Pero mira, tú me preguntas: pastor, ¿cómo puedo yo mantener la fe? ¿Cómo le hago para acrecentar mi fe? Qué bueno que me preguntas y que viniste esta mañana. Tengo dos respuestas hermosas de la palabra del Señor para ti, de cómo crecer tu fe, aún en medio de la crisis, aún en medio del problema, de la enfermedad o de la decepción o de la traición o de la duda. ¿Cómo le hago para crecer la fe? La primera cosa que te voy a entregar aquí es: recurre a las promesas de Dios. Recurre a las promesas de Dios. Acuérdate cómo Dios te ayudó en el pasado. Si te ayudó en el pasado, te puede volver a ayudar ahora en el presente. Recuerda las promesas en la palabra de Dios. Hay una porción aquí chiquita en Mateo 7:7 que tienes en tu bosquejo, que me encanta este versículo al derecho y al revés.
Porque mira, aquí hay 6 verbos que podemos conjugar. Pero dice aquí, fíjate la fórmula para acrecentar la fe, ¿eh? Ahí te va. ¿Estás listo para la fórmula? Pide, busca y llama. Repita por favor conmigo. Pide, busca y llama. Esa es la fórmula. Porque aquí dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora te lo voy a leer al revés, ¿sí? O sea, si llamas, se te va a abrir, ¿sí? Vas a hallar si buscas. El Señor te va a dar si pides. Eso es lo que tenemos que hacer, pero se requiere fe. Porque decimos, oh, pues no sé si Dios lo va a hacer o no. Dice que si nos acercamos tenemos que tener fe. Hay otra promesa, rápido me voy a ir, no voy a leer toda la porción, pero lo tienes en Isaías 43. Es otra promesa preciosa y poderosa que Dios hace. Dice, cuando tú eres pueblo mío, ya eres redimido, dice, no te voy a dejar solo. Cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Quiere decir que sí vamos a pasar. Porque no está diciendo aquí que no. No dice, cuando pases. Dice, cuando pases por el fuego, esas situaciones de fuego, dice que no te vas a quemar. No dice que no vas a pasar. Dice, yo te voy a adorar, digo, yo te voy a ayudar. Te voy a fortalecer, te voy a madurar. Algunos han madurado así aguacates que los meten en papel o algo para madurarlos, que es necesario envolverlos y el aguacate siente que se ahoga, lo metes a la oscuridad. Y, bueno, muchas veces Dios tiene que tratar un proceso con nosotros, ¿sí? Y Dios va a tratar con procesos. Vas a pasar por el agua, vas a pasar por el fuego, dice, pero confía, dice, porque la promesa es no que no vas a pasar, sino la promesa es yo voy a estar contigo, dice, porque yo soy tu Salvador, porque yo soy tu Dios, ¿sí? Déjame decir una cosa, amado hermano, pon a Dios por encima del miedo. El miedo no es nada delante de Dios. ¿Qué es el miedo delante de Dios? Absolutamente nada. Entonces, lleva tu temor delante de Dios, lleva tu circunstancia delante de Dios. La respuesta que te doy, número 2, de cómo acrecentar la fe, cómo mejorarla. No quites los ojos de Jesús. No quites los ojos en las tempestades de la vida. No quites los ojos de Jesús, ¿sí? ¿Por qué es importante? Tú ya conoces aquí la historia. En cuanto comenzó a desenfocarse, obviamente se aterrorizó, obviamente que da miedo las circunstancias de la vida, obviamente que da miedo una enfermedad, obviamente que da miedo las finanzas, ¿sí? La hipoteca, etcétera. Todas estas cosas que vienen, todas estas presiones de la vida, si nos desenfocamos, obviamente que nos va a dar miedo, ¿sí? Pero si Dios nos ha ayudado en el pasado, nos va a volver a ayudar en el presente. Entonces, debemos andar nosotros con fe ante las adversidades, porque es necesario que nosotros tengamos fe. Entonces no va a haber problema, porque para Pedro, mientras no quitaba los ojos de Jesús, no había problema. Pero en cuanto comenzó a quitar los ojos de Jesús, es que comenzó a tener problemas. Te voy a dar, mi amado hermano, la tercera fortaleza. Te voy a dar el tercer recurso espiritual poderoso para poder enfrentar las adversidades de la vida. Ya te hablé de la oración, de la importancia que tiene la oración, pero también qué importante es tener fe, porque si no tenemos fe, pues entonces ¿cómo le hacemos? La fe es la herramienta, pues es la llave que va a abrir la puerta. Entonces es necesario usar la llave, es necesario ejercer la fe. Te doy el último recurso, la adoración. La adoración, así como escuchas, la adoración. Cuando adoramos a Dios, su grandeza y su majestad, recibimos el poder. Fíjate bien lo que te digo, recibimos el poder de Dios para enfrentar las adversidades de la vida cotidiana, simplemente cuando le adoramos. Porque cuando le adoramos declaramos su palabra, declaramos su grandeza, declaramos su señorío, declaramos su majestad, declaramos su poder. Muchas veces aquí cantamos, ¿no es cierto?, estas canciones poderosas. Yo soy lo que tú dices que soy. Yo soy hijo de Dios. Mi esperanza está en Jesús, en la cruz, ¿sí? Entonces cantamos cosas poderosas, cantamos la palabra del Señor, adoramos al Señor, adórale con tu vida. ¿Por qué? Porque en la adoración va a haber libertad. Dice que demos gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Debemos aprender a dar gracias por adelantado. Mira, aquí en el versículo 32 dice, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se detuvo el viento, cuando el milagro sucedió, los discípulos adoraron al Señor. La adoración te va a fortalecer en la fe. Si tú quieres fortalecerte en la fe, adora al Señor, porque eso te va a traer confianza, va a traer la presencia de Dios. Yo siempre he dicho que cuando nosotros adoramos aquí realmente de corazón, sucede algo. Esta es mi cabeza, ok, esta es mi explicación teológica. Usted y yo comenzamos a adorar, y esa adoración empieza a subir como un perfume, y empieza a formarse una nube de tu adoración. Y a Dios le agrada esa adoración y Él habita en esa adoración. Y cuando tú adoras, Dios extiende su mano
y toca esa nube de adoración. Y cuando Dios toca esa nube de adoración, empieza a llover bendición sobre las vidas, sobre las familias. La adoración es poderosa. Te va a dar fortaleza, te va a dar una visión diferente, te va a dar una amistad con Dios, una relación que quizás no has experimentado. Va a traer paz. La adoración va a calmar tus dudas, va a calmar tus temores. La adoración te va a dar seguridad, porque ellos dijeron: Señor, de verdad que tú eres Dios. Ya lo habían visto hacer milagros, ya habían estado con Él, pero este es otro nivel. De verdad que tú eres Dios y tú estás aquí. Dios habita en la adoración. La adoración va a cancelar tus dudas. La adoración va a hacer que experimentes paz, porque dice aquí que ellos tuvieron paz, que vino la paz, recobraron la calma. La adoración es poderosa. David adoraba en tiempos de dificultad y Dios le daba la victoria. Dice: ¿por qué voy a inquietarme? Y lo tiene usted en su bosquejo. Aún seguiré adorando al Señor. Alma mía, alaba al Señor. Alaba al Señor. Glorifícale. Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestra solución. Porque Él nos ama. Porque servimos a un Dios que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. Él quiere una vida más abundante para ti. La adoración es poderosa. Pablo y Silas estaban en la cárcel, con llagas, en la oscuridad, en la humedad, encerrados. Comenzaron a adorar y sus circunstancias cambiaron, porque en aquel lugar comenzó a temblar. La presencia del Señor cayó de una manera poderosa en ese lugar. Las cadenas cayeron, se abrió la cárcel. Ellos pudieron salir. La adoración es poderosa. Termino diciéndote una referencia con respecto a Job, perdón. Dice: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha de los olivos y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré. Y dice: en mi libertador. Si tú estás pasando por una lucha, por una prueba, por una adversidad en tu vida, usa estos 3 recursos poderosos. Ora a Dios con entendimiento. Activa tu fe. De todos modos vas a tener fe. Tú decides dónde la pones. Activa tu fe y adóralo. Experiméntalo de una manera diferente. Te quiero invitar que te pongas de pie, por favor. Gloria a Dios. Ahí donde tú estás, ¿por qué no levantamos nuestras manos? Aquí hay 3 tipos de personas: los que están listos y preparados para pasar las adversidades, se han fortalecido en su relación con Dios y los felicito, van a salir adelante. También hay otro tipo de personas en este auditorio: los que no se han preparado, pero de todos modos tienen que pasarla porque ya llegó y está ahí. Y otros quizás que han pasado por situaciones y se han rendido y salieron derrotados. Pero el día de hoy, si tú le clamas de corazón al Señor, Él va a extender su mano y te va a agarrar y te va a subir de nuevo a la estabilidad y va a traer estabilidad a tu vida, porque eso es lo que Dios quiere hacer esta mañana. Adórale ahí donde tú estás y empieza a hablar con Dios unos segundos. Dile: Señor, yo quiero usar estos recursos para acercarme a ti, para conocerte mejor, para tomarme de ti, Señor. Te pongo, Señor, esta circunstancia en tus manos. Yo activo mi fe, Padre, y te doy gracias por adelantado, porque sé que vas a hacer la obra, Señor. Yo la veo, yo la tomo y la recibo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.